Hola, yo soy Paloma Sañudo y voy a comentar acerca de los puntos importantes de la lectura, la cultura popular como escenario del poder, los estudios culturales. Bueno, el culturalismo es el nombre con el que se conoce el enfoque clásico de los estudios culturales en los años 50 y 60 del siglo XX. Culturalism es un término acuñado en Inglaterra para identificar y vincular entre sí los trabajos de tres autores, Hogarth, Williams y Thompson. Esos tres autores compartían una visión similar acerca de la cultura popular. La consideraban como un elemento crucial para explicar la sociedad contemporánea. Cada uno a su estilo trató de interpretar los significados de relatos, valores o experiencias populares más allá de la estructura capitalista que los instrumentaliza para sus propios fines. La lectura se concentraba mucho en Williams. Williams explicó el modo contradictorio en el que convergieron los diferentes presupuestos teóricos que sustentaron la creación de los estudios populares. A él le debemos la expresión popular culture, que se contrapone a la expresión mass culture. La diferencia de la cultura folclórica. La cultura folclórica son aquellas manifestaciones de la cultura hecha por el pueblo para el propio pueblo. No toda forma de folclore popular pertenece al área de la cultura popular y viceversa. Él vio en la cultura popular una manifestación eminentemente contemporánea. En su obra The Long Revolution de 1961 ofrece una concepción social de la cultura como alternativa al individualismo de la crítica moderna. Él veía la cultura como una forma de vida que afectaba a la sociedad en conjunto. Decía que la cultura refleja una estructura social e histórica y derivaba hacia un presupuesto racionalista. Las formas culturales eran el reflejo de las fuerzas económicas y la cultura pasó de ser un objeto del capitalismo a sujeto del cambio social. Contrapone dialécticamente la cultura popular al arte, puesto que los críticos modernos distinguieron la cultura de masas del arte de élite para criticar la cultura de masas. Después está la relativa autonomía de la cultura, primeros trabajos. En los años 60 se institucionalizaron con la creación del Center of Contemporary Cultural Studies en la Universidad de Birmingham. Ahí indagaron sobre el espacio del significado en el conjunto de la estructura político-económica. El enfoque funcional de la cultura dio prioridad al orden social, en función del cual se ponían los medios de masas y las formas populares. La cultura siempre presupone un significado ideológico. Las relaciones entre grupos se caracterizan siempre por la desigualdad en términos de medios materiales, poder y estatus social. También las culturas grupales reflejaban esta jerarquía de poder cultural. La cultura expresaba directamente posiciones de poder. Una cultura ascendía sobre otra en el ranking del poder cultural. Después, el significado ideológico de los textos populares en los años 70 y después. El proceso hegemónico por el cual una cultura se imponía sobre otras repercutió en estas últimas provocando tres actitudes: aprobación, negociación o rechazo de la cultura dominante. Esto determinó el modelo teórico de Hall, encoding-decoding, una aplicación del concepto de hegemonía al estudio de los medios. Los estudios se centraron en mostrar la función básica de la cultura popular, colaborar con el establecimiento de status quo, es decir, mantener un orden social dominante. En los 90 se sugirió orientar los análisis hacia el estudio del discurso. El análisis de discursos populares como modo de desenmascarar las categorías mentales de nuestra época y así determinar las estructuras de poder que las condicionaban. Después hay una tabla que explica esta diferencia entre sociología de la cultura y sociología cultural. La sociología de la cultura es de la escuela de Birmingham. Es racionalista, es decir, relativa a la autonomía cultural. Por otro lado, la otra es idealista, autonomía cultural. Los modelos es neomarxismo, marxismo estructural y postestructuralismo, y en la otra es hermenéutica estructural. Los autores influyentes son Gramsci, Foucault y Bourdieu, y los otros son Dilthey, Geertz y Rigord. La cultura es superestructura, ideología, variable dependiente de fuerzas eternas. Por otro lado, la otra es variable independiente, que entreteje la estructura social desde dentro. El proceso cultural, reproducción de la estructura social, relaciones sociales, fuerzas materiales o poderes sociales.
Por otro lado, es creación de significados, afectos, emociones e idealizaciones colectivas. En cuanto al estudio de la cultura, se usa una metodología ecléctica, abstracciones según el modelo neomarxista, estudios etnográficos, semiótica estructural en la línea de Barthes. Por otro lado, la aplicación de una lectura rica de los textos sociales en la línea de Gertz, Ricoeur y estudios literarios como Aristóteles, Fry y Brooks. Y eso es todo. Muchas gracias.